cómo Alemania destruyó su economía y por qué nos debería importar y mucho. Lo estamos haciendo exactamente igual de mal y además las economías de Europa están destruyendo su competitividad y debemos aprender de la lección alemana, no solamente para que Alemania recupere, sino también para no caer en los mismos errores, porque se están copiando todos. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Alemania ha destruido su economía y no es una casualidad, no es por factores externos, es por la política. Y la política importa mucho y vamos a analizar punto por punto qué es lo que ha llevado a que Alemania destruya su economía. Es importante entender que Alemania está un 5% por debajo de la tendencia de crecimiento que tenía antes de la pandemia. No solamente eso, sino que de esa tendencia de crecimiento ha destruido su competitividad y además prácticamente 4 puntos serán imposibles de recuperar según Bloomberg Economics. ¿Qué es lo que ha pasado en Alemania? Acompañadme y vamos a hablar de todo ello. Muy bien, lo primero que es evidente es que la decisión absolutamente ridícula por parte del gobierno alemán de cerrar sus plantas nucleares les ha llevado a destruir su competitividad energética. Es difícil asumir que se pueda hacer peor, porque claro, decidir cerrar las plantas nucleares en sí mismo es un error. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar una energía de base que no contamina y que además genera precios bajos para llevar a cabo una transición. Sin embargo, lo que hizo Alemania fueron dos cosas. Primero, decidir cerrar las plantas nucleares. Segundo, subvencionar de manera salvaje a la energía solar. Más de 200.000 millones de euros en subvenciones a la energía solar. Bien, luego Alemania se mete en la mayor crisis energética de su historia al dejar de tener acceso al gas ruso, que es el gas más barato del mundo, con diferencia el gas y la energía más barata que tenía a su disposición. Pero claro, tiene un mix energético más volátil e intermitente y además cierra las nucleares. Y en medio de una guerra energética de tal calibre, se decide cerrar las que quedan. Esto solo se le ocurre a un político. Bueno, ahora resulta que Alemania, el 76% de su consumo de energía viene de energías fósiles. El 40% de su producción energética viene de energías fósiles. Consume más lignito y carbón, es decir, carbón, que lo que consumía hace 10, 15 años. Increíble, ¿verdad? No se puede hacer peor. Las políticas importan e importan mucho. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Oh, Dios mío, ahora nos encontramos con que esa política ha llevado a que el precio de la energía sea tan elevado que un número de compañías han tenido que cerrar la producción. Increíble la manera de destruir su competitividad. Pero también tenemos que entender otros factores importantes. Vamos a ver. Según las estimaciones de Bloomberg Economics, el nivel de crecimiento de Alemania en el año 2025 también va a ser uno de los peores de todo el espectro de las economías de la OCDE. No solamente ha perdido competitividad y ha perdido crecimiento, sino que en el 2025, aunque escape la recesión, como vais a ver que expliqué en la CNBC, va a tener uno de los peores niveles de crecimiento de toda la OCDE. Normal cuando se destruye la competitividad de la industria. Fíjate lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido ha sido que se han implementado toda una serie de políticas que han cercenado a un país líder en tecnología, en capital humano, en industria, en exportaciones. ¿Y cómo ha podido ocurrir todo eso? Hay muchos factores que me gustaría analizar. Y lo he explicado en uno de mis tweets, cómo Alemania destruyó su economía. Número uno, adoptando el inflacionismo. En el año 2012, Alemania
acepta el diagnóstico de la crisis que hizo la ultraizquierda y asume que el problema de la eurozona y de la Unión Europea era de austeridad, esa inexistente austeridad que siempre se decía que era la causa de los problemas de la eurozona. Bien, pues decidió aceptar que el Banco Central Europeo llevase a cabo una expansión monetaria brutal, decidió aceptar los tipos negativos, decidió aceptar que los países dejasen de llevar un control presupuestario para dejar que se tomase la política expansiva que quisiesen, gastando con un déficit brutal, etcétera, y empezó. Número uno, en 2014 permitiendo la expansión monetaria brutal, después 2018-2019 con la decisión de aceptar los tipos negativos y después, por supuesto, se ha encontrado con que tras aumentar la masa monetaria más que ninguna economía cercana en el periodo de 2020, inflación. Por lo tanto, ahora Alemania tiene inflación y además bajo crecimiento. Ha destruido la competitividad de su economía, cercenando las nucleares y multiplicando las subvenciones con un precio de la electricidad que multiplica, es casi el triple de lo que pagan las empresas de China o de Estados Unidos. Demoliendo la industria, llevando a cabo todas las políticas que se acordaban con la Agenda 2030, que ha destruido no solamente la industria, sino también, por supuesto, el sector ganadero y el sector de la agricultura. Y claro, mucha más regulación, mucho más costes y muchos mayores impuestos. Es que no se puede hacer de otra manera. Y claro, en la última expectativa del Banco Central Europeo, ¿qué es lo que vemos? Que bajan las expectativas de crecimiento económico y suben las expectativas de inflación. Un exitazo. El gran error de apoyar el inflacionismo por parte de Alemania para mí ha sido absolutamente clave. En mi blog, que se sindica a varios medios de comunicación, lo explico también con detalle, ¿no? El estancamiento de Alemania es autoinfligido. El primer error, ya lo hemos comentado, abrazar el inflacionismo del Banco Central Europeo y permitir que se imprima dinero sin control con además, una política en la que se llevaban a cabo esos mal llamados planes de estímulo que desde el plan Juncker al horroroso Next Generation EU, lo único que han hecho ha sido llevar a la eurozona al estancamiento, en la que una economía como España, que lo que hace es tirar monstruosamente de deuda, de gasto público y de desequilibrios fiscales, resulta que se presenta como el adalid del crecimiento. Ese es el gran error de Alemania. El gran error de Alemania ha sido permitir que los países de la eurozona se conviertan en máquinas de convertirse en una nueva Grecia, como está pasando también con Francia. Eso ha sido uno de los errores, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo otro que comento? Bueno, lo segundo que comento es que, claro, los keynesianos dicen, no, pero es que tiene un euro barato y por lo tanto eso es bueno para sus exportaciones. Lo que no se dan cuenta es que lo que es bueno para las exportaciones es vender productos con valor añadido, no a precio barato, porque a precio barato siempre va a haber alguien que te gane. Y destruir la competitividad de Alemania con mayor regulación, la Agenda 2030, el plan de reconstrucción de la naturaleza que ha destruido la agricultura y la ganadería en los países europeos, la Agenda 2030 que está destruyendo la industria. La utilización de esas agendas, por otro lado, esto es importante detallarlo, o sea, no es que esas agendas en sí mismas signifiquen nada porque son perfectamente inocuas o podrían parecerlo, sino que se utilizan para introducir el totalitarismo, el intervencionismo más abyecto y la destrucción de la industria. La política energética no puede haber sido peor. Si miras los últimos datos, aproximadamente el 25% de su producción eléctrica viene del carbón. Esto, después de gastarse 200.000 millones de euros, más de 200.000 millones de euros en subvenciones a la solar. Claro, cargarse la nuclear y además entrar en
un problema energético con Rusia, que era el suministrador de la energía más barata, solamente a alguien se le ocurre entrar en una guerra energética eliminando la posibilidad de desarrollar tus propias fuentes de energía, eliminando la nuclear y, por supuesto, también, que no lo podemos olvidar, prohibir el desarrollo de las fuentes de energía autóctonas, desde el gas natural, etcétera. Y ahora resulta que Alemania y el resto de la Unión Europea, tan verde, importa cantidades récord de gas natural licuado de Estados Unidos producido con fracking, mientras prohíbe el fracking en Europa y paga por ese gas producido con fracking hasta 10 veces más de lo que le costaría hacerlo en Europa. Esto solamente se le puede ocurrir a un político. Bien. El 77% de su consumo energético y el 40% de su producción energética viene de combustibles fósiles. Esto es importante porque tanta subvención lo que ha hecho es un mix mucho más volátil, mucho más intermitente y, lo más importante, mucho más caro en periodos como está ocurriendo ahora, en la que bajan las temperaturas y obviamente la demanda es mayor. El número de impuestos incluidos en la factura eléctrica de los alemanes, más del 60%. ¿Por qué es importante todo esto? Porque lo estamos copiando todo y nos está llevando al mismo camino. Importante también entender que el CO2, el coste del CO2 es un impuesto encubierto dentro de esa cifra que he dado. Bien, solo un grupo de políticos se les puede decidir hacer esto. El otro error absoluto ha sido el comerse todas las políticas que llegaban por parte de los activistas de la Unión Europea. Estamos hablando de una cosa brutal, porque claro, la ralentización de China no es la culpa de que Alemania vaya mal, porque obviamente Alemania es un líder exportador y un líder en industria que históricamente, cuando una economía se ralentizaba, vendía a otras, tenía unos mercados en los que iba liderando, etcétera. Una maravilla. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Ahora te dicen, no, la culpa es de la ralentización de China. Pues la ralentización de China significa un crecimiento del 5%, mis queridos amigos. A ver si es que estamos buscando, como siempre hacen los keynesianos y los socialistas, una excusa falsa. En cualquier caso, lo que no podemos negar es que lo que ha ocurrido es que lo que antes era un gigante industrial ha sido destruido por regulación excesiva, desincentivos a la innovación, impuestos elevados, todo tipo de locuras burocráticas y aprovechar esta desastrosa Agenda 2030 para destruir lo que ya le faltaba, que era su buque insignia, que era el sector automovilístico. Claro, decide la Unión Europea que se va a prohibir el motor de combustión y que, por lo tanto, a partir de 2030 no se van a utilizar coches que utilicen energías fósiles. ¡Ah, qué maravilla! Pues le has regalado a China el futuro del sector automovilístico, porque ahí tienen liderazgo en tecnología y en las materias primas esenciales y además en costes, y te has cargado a la industria automovilística, no solamente alemana, sino a toda la europea que está alrededor. Es absolutamente increíble. Los activistas han utilizado además la Agenda 2030 para destruir completamente el sector agrícola y el sector ganadero. Claro, esto más la imposición de cada vez mayores regulaciones, cada vez mayores impuestos, cada vez mayores trabas burocráticas, un problema gigantesco de inmigración en Alemania, destruir la posibilidad de que la industria innove, crezca, compita y mejore, poniéndole en bandeja de plata a China el crecimiento del sector automovilístico y llevándose por delante al sector automovilístico alemán. Todo esto son factores llevados a cabo por la política. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que no hay una solución fácil cuando además los políticos lo que han hecho ha sido, ante un desastre como este, doblar la apuesta. Es decir, cerrar las nucleares, te metes en una crisis energética y decides cerrar las que quedan. Vamos, es que solamente se le ocurre a un político.
Te metes en la Agenda 2030, ves que se lleva por delante a la ganadería, a la agricultura y a la industria y decides ir todavía más allá. Ves que Alemania está perdiendo competitividad y está perdiendo hectáreas de recolección, etcétera, y entonces decides implementar todavía más agresivamente medidas de destrucción y de imposibilidad de que ese sector crezca. Todo es culpa de la política, todo es culpa de la política. Bien, pues en la CNBC explicaba yo lo siguiente, porque efectivamente, pues no entrará en recesión, como hemos visto en los datos de Bloomberg ahora, pero atención. So we could see very low levels of economic growth. How are you looking at the outlook here, and how concerned are you ultimately about the lack of growth across the continent? I'm extremely concerned about the lack of growth because we must remember that it is also happening in the middle of one of the largest stimulus packages ever implemented in the euro area, the Next Generation EU Fund. Esto es importante, o sea, es que no solamente Alemania va mal, no solamente Francia va mal, no solamente España está reflejando un crecimiento que viene del turismo y de doparlo con gasto público e inmigración, sino que es que todo esto está ocurriendo en medio de uno de los mayores estímulos de la historia, el Next Generation EU, que es un fracaso absoluto. Hablamos mucho de ello en España, pero no se habla suficientemente en el resto de Europa, el fracaso total en todos los países. Y después del fracaso del plan Juncker y del plan de crecimiento y empleo famoso del año 2009. So with the stimulus package, with a central bank that is being very accommodative and with fiscal policy being hugely benign still, with all of the limits lifted by the European Commission, all of those factors are not helping at all the European Union and the Eurozone. Con el mayor estímulo fiscal de los últimos años, con un Banco Central que está siendo increíblemente acomodaticio y que ha priorizado la liquidez sobre la lucha contra la inflación, que aunque ha subido los tipos, ha mantenido todos los mecanismos antifragmentación, de apoyo, etcétera. Se ha encontrado todo el apoyo fiscal, financiero y los fondos Next Generation, y la eurozona es un desastre absoluto. Our expectations are actually quite optimistic in terms of not expecting any type of recession, but certainly stagnation is the risk. And claro, es que en lo optimistas que somos es en que no va a entrar la eurozona en recesión. Pero claro, no entrar la eurozona en recesión con Francia con un 6% de déficit, con España con un 3 y pico por ciento de déficit, con los países tirando de deuda, se están creando los pilares de la siguiente crisis de deuda. With the fiscal challenges of France, which are going to be one of the headaches for the European Commission and the ECB in 2025, that is likely to be quite concerning. However, on the positive side, what I think is that the worst of the manufacturing sector and the worst of the consumer are pretty behind us. So esto es lo importante. Podemos ser optimistas en que lo peor ha pasado, pero claro, estancamiento, estancamiento. Lo que ha pasado en Alemania es la evidencia de un gobierno y de unos políticos que lo que han hecho ha sido, a sabiendas de que no funcionaba, no solamente implementar unas medidas que han sido negativas, sino una vez que se comprobaba que eran muy negativas para la economía, doblar la apuesta. La Agenda 2030, el plan de reconstrucción de la naturaleza, que lo que hace es asfixiar a los agricultores y ganaderos, que son los que de verdad defienden la naturaleza y no los políticos. El desastroso Energiewende, la política energética más miope, ridícula y equivocada de la historia de la economía. Y encima abrazar el inflacionismo del Banco Central Europeo. Con lo cual, a Alemania la han dejado con soportar el endeudamiento de todos los países que ahora se vienen arriba diciendo que son el cohete. Soportar la inflación creada por la política monetaria expansiva y por las políticas equivocadas fiscales. Soportar una
contracción de la economía porque ya ni exporta a la eurozona lo que antes exportaba porque se ha dejado destruido el sector manufacturero y se ha dejado destruido al sector del automóvil y encima dicen que es que, claro, que es que todo esto, que es porque no gasta suficiente, no tiene suficiente gasto público. Pues menos mal que Alemania no está tirando de gasto público para convertirse en otra Francia, porque lo que es alucinante es que ante la evidencia de que Francia está igual de mal que Alemania, con un déficit desbocado, sin crecimiento, con una deuda fuera de control y encima con el peso del Estado más grande en la economía de la OCDE, los impuestos más altos. Es decir, con todo eso, Francia es un desastre absoluto y además hay descontento social y encima tienen la desvergüenza de decirte que es que el problema de Alemania es que no lleva a cabo un plan de estímulo fiscal estatal, que claro que el Estado tiene que gastar porque la industria, como no gasta la industria y como no gastan los consumidores, tiene que gastar el Estado. No, es que los consumidores y la industria están asfixiados por culpa de las políticas. Y claro, si Alemania ahora se dedica a copiar las políticas de Francia, tendrá el resultado económico de Francia, que es estancamiento, descontento y elevada deuda, y encima la eurozona sigue siendo una máquina de generar incentivos perversos para los políticos para continuar aumentando su poder a costa del crecimiento, la productividad, el empleo y los salarios reales de los ciudadanos europeos. Es una vergüenza. Es una vergüenza absoluta y autoinfligida. Y el que tenga la desvergüenza de decir que lo que necesita Alemania es mucho mayor gasto público es que no quiere mirar a Francia que, tras aumentar masivamente el gasto público y ser ser el poster boy de la antiausteridad, con un Estado que pesa el 58% del PIB, con impuestos elevadísimos y con un sector público completamente elefantiásico, está en estancamiento, elevado déficit y elevada deuda. Y en ese camino se está metiendo España, se está metiendo tantas otras economías de la eurozona. Claro, es un sistema de perversos incentivos en el que los políticos le echan la culpa a las empresas de las zancadillas que les ponen. El problema de Alemania ha sido autoinfligido. El problema de Francia ha sido autoinfligido, porque las dos economías, Francia y Alemania, tienen capital humano, empresas, emprendedores, todos los ingredientes para ser ricas y competitivas. Y lo que las ha destruido ha sido la política, la asquerosa política de una Unión Europea miope centrada exclusivamente en el intervencionismo, el centralismo y la economía planificada, que como volvemos a demostrar, no funciona. Y encima tienen la desvergüenza de decirte que España es el ejemplo para ellos. España tirando masivamente de deuda, tirando masivamente de gasto público y de inmigración. Anda ya. Y encima con la mayor tasa de paro de la OCDE, con los salarios reales hundidos y encima con un nivel de paro que es de auténtica vergüenza, con más de 3,8 millones de personas desempleadas apuntadas al SEPE. Eso es lo que te ponen como ejemplo. La Unión Europea, la verdad, es que tiene un grave problema de burocracia, de exceso de regulación, de exceso de impuestos y de falta de competitividad, y todo viene de la política. Si dejasen respirar a las empresas, creceríamos como si fuésemos una economía realmente potente. No lo van a dejar, que no te engañen.